La prédica de hoy se titula La santidad de Dios, fundamento para relación. Vamos a ver la santidad de Dios en la cuestión del fundamento como una relación entre Dios y los hombres, ¿no? Y la palabra de Dios nos va a llevar a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Usted sígame allá en su Biblia o aquí en la pantalla. Romanos 12, versículo 1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí subrayo yo culto racional, porque no lo hacemos sin pensar, no lo hacemos sin saber, sin conocer las cuestiones de Dios. Y entonces dice, luego que dice que es un culto racional, nuestra santidad, ¿verdad? Nuestro sacrificio vivo y agradable a Dios. En el versículo 2 dice así, no os conforméis a este mundo, o sea, no se adapten a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otra vez, ¿vuelve a qué? A entendimiento. Mi entendimiento acerca de la Biblia, mi entendimiento acerca de Dios, de quién es Dios. Ese entendimiento correcto me va a dar esa transformación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena hacia los hombres, siempre es buena hacia su creación, pero debemos de entender el carácter de Dios, la esencia del Dios vivo, para poder yo saber de no aceptar, negociar o pactar con el mundo o con lo que me ofrece el mundo y poder decirle no a eso y decirle sí al Dios vivo. El apóstol Pedro dice lo mismo de su amigo aquí, que el apóstol Pablo, ¿no? Que citamos ahora en Romanos 12. Y en su primera epístola escribe, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos, y dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. En la Reina Valera seguimos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Y fíjense cómo dice, es la misma idea, como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, le dice Pedro aquí. O sea, ahora en vez de decir entendimiento, es ignorancia. O sea, utiliza la proposición negativa en la oración. O sea, no estamos ignorantes. Antes estábamos ignorantes. ¿De quién era Dios? ¿De qué es la Biblia, la palabra de Dios? O sea, acá no os conforméis de vuelta. No adopten las costumbres de este mundo incrédulo, de este mundo rebelde. Y versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Y ahí viene el ancla que Pedro el apóstol nos está dando. Sino como aquel que nos llamó es santo, como Dios es santo, está diciendo. Sed también vosotros santos en toda, subraye toda, vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor, amén. Señor, te pedimos en este momento, Señor, que nos guíes a través de tu palabra santa, porque santo es el que la emitió, santo es el que la dijo, mi Dios, y eres tú. Y en esa santidad nosotros encontramos la verdad, la vida, el camino que nos guía, Señor, a tu reino celestial. Y te damos gracias. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy entonces, como dijimos, iniciamos una nueva serie los miércoles que la titulé Conceptos Bíblicos Fundamentales. Conceptos bíblicos fundamentales. Podría también haber puesto doctrina bíblica fundamental,
porque son algunas de las doctrinas más importantes del cristianismo. Cristianismo que así se llama porque, claro, está basado en el pensamiento de Dios. ¿La doctrina de quién es? Del que escribió la palabra de Dios, la Biblia, de Dios mismo. Este pensamiento de Jesucristo que nosotros conocemos a través de su palabra, la Biblia, nosotros debemos entonces de acercarnos a su palabra para entender quién es el Señor. Son esenciales para nuestra vida en Cristo toda doctrina, concepto y fundamento básico que en su palabra nos explica. ¿Por qué? ¿Por qué serán esenciales? Porque marcan la pauta en la que debemos de basar nuestras vidas en todos los aspectos. Cuando tomamos decisiones, cuando decimos, está bien formar una familia, estará bien hacer esto, voy a hacer lo otro. Todo el Señor nos da pautas para regir nuestras vidas y bendecirnos. La correcta interpretación de estos conceptos base del cristianismo nos permiten poder vivir, disfrutar la buena voluntad de Dios. Nos dan una guía, un norte para vivir ordenadamente y ser así, bienaventurados. En la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo ahí bien claro nos dice cómo es esa pauta. Lo voy a leer en la traducción viviente, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, subraye útil, porque tiene una utilidad, ¿no? Significa, ¿no? Tiene un propósito. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Ya vieron cuando venimos a la iglesia? Siempre viene el predicador y nos confronta. Bueno, a menos que no estemos en la sana doctrina. Si estamos en la sana doctrina, es siempre la palabra de Dios nos va a confrontar porque somos pecadores. No podemos decir, no, pues a mí no me toca. Siempre la palabra de Dios nos corrige cuando estamos, dice, seguimos ahí en la palabra, ¿no? El versículo decía, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Todos queremos hacer lo correcto, pero es la palabra la que nos rectifica. Versículo 17, Dios la usa, su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena voluntad, toda buena obra de Dios. Amén. Por lo que se puede extrapolar que si tengo yo una mala interpretación de los conceptos básicos y fundamentales que aparecen en la Biblia, voy a desviarme, alejarme de la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias siempre, mis hermanos. Vivir lejos de la voluntad de Dios siempre tiene consecuencias, vamos a ponerlo así, negativas, para llamarlo eufemísticamente. Siempre, mis hermanos, cuando yo me alejo de Dios, es porque yo nunca no lo busco, porque no lo busco, no voy a alcanzar nunca ni partecitas de las bendiciones que Él tiene preparado para mí, porque mi vida se está desordenando ante Él. Esta serie que hoy empezamos, Dios la puso en mi corazón, ¿verdad? Para que entendamos y que nadie pueda decir, es que nadie me explicó los conceptos básicos. Ay, eso significaba santidad, eso significaba lo que era el pecado, por eso Dios lo aborrece tanto. Eso significa la salvación, eso significa el reino de Dios. Si entendemos bien estos conceptos, mis hermanos, la palabra de Dios nos va a guiar hacia la voluntad del Señor. El primer tema de esta serie entonces es la santidad de Dios, el fundamento para la relación. ¿Relación con quién? Entre el Creador y nosotros, las criaturas, los creados. Nadie podría separar, mis hermanos, jamás
en la historia de la humanidad, toda la historia que, digamos, si está escrita en los libros seculares, que se estudia en las escuelas, del relato bíblico. Bueno, en estos tiempos, justamente desde hace una generación, se viene haciendo eso. ¿Y cuál es la consecuencia en las sociedades? Que se alejan cada vez más de las bendiciones de Dios y se hacen cada vez más violentas, más oscuras. Ya no hay nada absoluto y todo es relativo. Todas las verdades se vuelven relativas. Entonces, al volverse relativo, hay más peleas porque cada uno tiene su verdad. Nadie jamás, mis hermanos, podría concebir este mundo sin saber lo que está escrito en la Biblia. Aunque así digan ahora muchos supuestos eruditos y científicos, etcétera, etcétera. Nadie. Tan es así que hace 6 y 7 siglos atrás, los mejores científicos eran grandes cristianos. Nadie sería capaz de entender al ser humano sin la palabra de Dios, sin al creador del ser humano. Su razón de existir, sus propósitos, ¿por qué yo estoy en esta vida? ¿Qué estoy haciendo? Y como muchos andan sufriéndola mucho en esta vida, son preguntas que se hacen de una manera peligrosa, porque no encuentran la brújula en sus vidas. Tan es así que, fíjense, este libro, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro norte, es nuestra brújula, la que nos señala el camino a la vida, el único camino. Y tan es así que no hay otro libro en toda la historia de la humanidad más leído, más publicado, más vendido, más traducido a todos los idiomas habidos y por haber que la Biblia. El libro de Guinness, que se dedica a sacar todos los récords, nos abre un poco los ojos en esto. Dice que hay 2.500 millones de copias vendidas de la Biblia. Pero imagínense, ellos mismos dicen que pueden ser hasta 5.000 millones. ¿Por qué? Y mucho más. ¿Por qué? Porque muchos sacan copias y nadie se entera que sacaron copias. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, en los 90 sacábamos copias de Biblias así, porque no había dinero. Y entonces se sacaban las copias y se repartían con los hermanos. Es la Biblia la que está traducida a 700 idiomas diferentes en forma completa. Y el Nuevo Testamento hasta más de 1.500 traducciones. 3.400 idiomas en solo fragmentos y pasajes bíblicos. Muchos de los que hablan esos dialectos indígenas, etcétera, sabemos que también hablan otros idiomas más conocidos, por lo que sabemos que gran parte, o por no decir prácticamente todos los 8.000 millones de personas alguna vez escucharon de la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos encontramos con palabras y conceptos que, aunque nos resulten familiares, no comprendemos. Instantáneamente no lo sabemos qué es. Ay, ¿y esto qué significa santidad? ¿Qué significa redención? ¿Qué significa justificación? Y debido a eso, se empieza uno a frustrar. O lo va dejando, pues ¿qué tiene? Yo creo en Dios. No importa no entender esos conceptos. Pero sabemos que si Dios los puso ahí, es por algo. Es para que nosotros entendamos su palabra. Son términos, vamos a llamarle así, técnicos, que la Biblia utiliza. Estos términos técnicos no deberían de mermar, reducir nuestro interés en la Biblia. Al contrario, deberían incrementarlo. Porque en este mundo moderno, todos tendremos que aprender, siempre todos tendremos que aprender o aprendimos o estamos aprendiendo el significado de muchos términos técnicos, de profesionales, de ingeniería, lo que sea, cada uno en donde usted trabaja, áreas de conocimiento en la vida que usted se dedica, ¿no?
Son términos exclusivos de esa área. Y el verdadero interés reside en que cuando yo comprendo esos términos, ¿se acuerdan en la escuela cuando estábamos en matemática o biología o química y cuando no entendíamos nada, pero de repente alguien nos explica el por qué? La suma de los lados es igual a la... ¿no? Y empieza uno, y se le empieza a prender la lamparita, como dice. Y esa es cuando agarramos mayor interés respecto a eso. De hecho, a mí nunca me gustó las matemáticas, pero cuando me empezaban a explicar y lo entendía, me fascinaba ese entender. Y me quedaba ahí viendo cosas, aunque no me gustara. ¿Por qué? Porque cuando me lo explicaron y lo entendí y pude resolver problemas matemáticos, me gustaba, me fascinaba todo ese tema. Imagínese entender los conceptos técnicos que el Señor nos tiene aquí escritos en la Biblia. ¿Cuánta fascinación va a haber en nuestro ser? Fíjense, el muchacho que pretende ser un mecánico, todos nos vamos a enfrentar, pero el ejemplo, pues el mecánico, quiere ser mecánico, pues tiene que saber qué es un pistón, un carburador, un cilindro, qué es un motor de gasolina, qué es un motor diésel, los cambios, las marchas, para qué sirven, cómo están ahí relacionados con el motor. Pues tiene que empezar a entender los términos técnicos si quiere ser mecánico. Y en cada área donde nos involucramos, nos enfrentamos a toda una colección de términos técnicos que debemos de dominar. Por eso nos dicen especialista. Uno es especialista en lo que hace. Aquí debe haber, aquí en esta congregación yo sé que también hay abogados que se dedican a, pues eso, a ejercer la abogacía y conocen las leyes y saben los términos como jurisprudencia, que ya vamos a ver después cuando veamos el término de justificación, ¿no? Jurisprudencia, y uno dice, ¿qué es la jurisprudencia? Pero el abogado sí lo sabe, porque él necesita ese término para vivir. Que el cristiano necesita conocer los términos básicos, técnicos, fundamentales de la palabra, para vivir también, mis hermanos. Como cualquier otro campo, mis hermanos, tratar de comprender los términos técnicos que aparecen en la Biblia es lo que conduce no solo a una mayor comprensión de los mismos, sino también a una creciente habilidad para poder comunicar su significado. Mayor comprensión de los términos o conceptos bíblicos igual a mayor apego a una vida que agrada a Dios. Igual a mayor obediencia, igual a mayor bendición, etcétera. Pero también, mis hermanos, la mayor comprensión de estos términos técnicos también lleva a una mayor entendimiento de los conceptos bíblicos que nos van a dar un mejor cumplimiento de nuestra misión aquí en la vida. Empezando por la más general, que es la gran comisión. De poder predicar la palabra de Dios, de poder predicarla con entendimiento, no por predicarla porque sí. Porque puedo yo predicar con confianza, mis hermanos, y con determinación, ya cuando yo he entendido realmente. Entonces, el punto apropiado para comenzar siempre, cuando uno estudia la palabra de Dios, es en el creador mismo, en el autor del libro, que es Dios. Y puesto que uno de los términos más importantes que describen a este Dios creador es santo, la palabra santo, vamos a comenzar con el concepto de santidad, mis hermanos. No obstante, aquí podríamos plantear una objeción. Dice mucha gente, esto escúchelo, porque a veces yo estuve en ese bando, vamos a llamarlo así, pero también escuchamos muchos, especialmente jóvenes que hablan de esta manera. Dice, yo no creo en Dios, por tanto, no me interesa la santidad de Dios. ¿Qué me importa su santidad? ¿Qué significa eso, ser santos o la santidad de Dios? ¿Qué me importa lo que signifique? No me interesa. Vivo mi vida sin reconocer a Dios alguno. Así dicen muchos, así viven aunque no lo digan. Bueno, estas afirmaciones, mis hermanos, que tanto escuchamos o proclamas, son muy interesantes, ¿no?
Las dos primeras, ¿cuáles son las dos primeras? Yo no creo en Dios, por tanto no me interesa su santidad. Las dos primeras son ciertamente creíbles, porque si una persona me dice que no cree en Dios, pues sí, yo le creo que no cree. Y después dice, no, pues porque no creo, no me interesa su santidad, pues también le creo, son creíbles. Pero la tercera afirmación que hacen este tipo de gente incrédula, la tercera difícilmente puede ser verdad. ¿Cuál era la tercera? Vivo mi vida sin reconocer a Dios alguno. Eso es mentira. Y ahora les voy a explicar rápidamente por qué. El peso de la experiencia humana a lo largo de estamos hablando de siglos de historia, ¿verdad? Está siempre en contra de esta afirmación. Yo vivo mi vida sin reconocer a Dios alguno. Yo no tengo Dios. Yo no necesito ningún Dios. Pero la historia misma refuta esta afirmación que acabamos de escuchar, tan común. Multitud de personas a lo largo de todas las épocas de la historia han decidido, como aquel famoso escritor y filósofo Nietzsche, si no lo encontró, pues Friedrich Nietzsche, es el ateo más conocido, vamos, de la historia. Entonces, él dijo, Dios está muerto. Dios está muerto, dijo Nietzsche, ¿no? Y muchos han decidido hacer desaparecer como Nietzsche, hacer desaparecer de sus mentes toda creencia en el único Dios vivo y verdadero. Hasta cierto punto lo consiguieron, pero han pagado un precio por todo esto. Miren cómo está la sociedad. La sociedad, pues dicen, siempre estuvo así. Pregúntenle a su abuelito, y los que peinan muchas canas, pregúntenle a sus padres o recuerden su vida de niñez. Yo que no pinto canas o pinto pocas canas, que todavía me faltan 2 años para cumplir 50, estoy jovenazo. Yo sé que en mi niñez, yo recuerdo bien claro cómo en mi niñez se podía dejar la puerta abierta de la casa, se podía dejar el carro abierto, la bicicleta la dejaba en el parque, me lo olvidaba y después iba a la noche, ahí estaba la bicicleta. Los niños íbamos juntos, yo iba con mi hermana junto al parque, mis papás estaban en su trabajo y nadie nos hacía nada. No había gente ahí pervertida que quería robarnos. Estaba lleno de niños, de hecho. Nos peleábamos, no jugábamos, nos amigábamos, quedábamos todos embarrados y volvíamos y nos regañaban y seguía la historia, ¿verdad? Esa era la historia. Y era tremendo ver eso con ahora que no podemos dejar ni ir al Oxxo de la esquina a los niños. Hemos pagado un precio por decir que Dios está muerto o que Dios no existe. De forma deliberada y subconsciente han llenado estos ateos, vamos a llamarles así, el vacío producido por el rechazo al único Dios vivo y verdadero, con toda clase de sustitutos. Y ese es el problema del ateísmo, de todo gente que niega a Dios. Incluso el ateo más férreo, contumaz, de corazón duro, o sea, no puede evitar plantearse qué fuerzas provocaron su existencia. ¿A poco de dónde vengo? ¿Cómo puede ser? Cuando uno ve el cuerpo humano, todo esto, ¿cómo se conformó? Y el universo, cada rato que uno ve, es increíble. Salen más y más estrellas, más y más galaxias, innumerables. ¿Y qué fuerzas van a provocar la destrucción tanto de nosotros con la muerte y del universo? No pueden denominarlas estos ateos dioses, a esas fuerzas que ellos dicen que están creando a los seres humanos, a toda la creación que se puede ver. Ellos no les pueden denominar dioses porque supuestamente son ateos. Entiéndame el hilo, vamos, sígame el hilo. Pero podrían hacerlo porque al fin y al cabo ellos se crean esos dioses. Porque se trata de fuerzas que en último término van a controlar su vida o no, según esas fuerzas que él dice que no son Dios, pero dicen que controlan la vida porque nos han creado. Aquí estamos vivitos. El ateo rechaza
la idea de un creador personal, un Dios personal, y concluye que la materia y las fuerzas inconscientes, fíjense bien, fuerzas inconscientes, o sea, impersonales y ciegas, son las responsables de su existencia y la del universo mismo. Esa es la conclusión que llegan todos los ateos, lo admitan o no, pero esta es la conclusión. Así destruye el ateo, ¿no? De un plumazo, mis hermanos, toda esperanza de que haya un propósito detrás de su existencia, porque es parte de la casualidad, del azar. No tiene ningún significado su vida, porque fue creado casualmente, de chiripa, como dicen aquí en México. O sea, no tiene ningún propósito su vida. Pero ¿será cierto eso, mis hermanos? Cada persona que estamos aquí, sea o no cristiano, que escucha esta predicación, sabe, por ser humano nomás, que sí tiene un propósito en esta vida. Pero volvamos al caso de los incrédulos, de los ateos. Pero entonces se encuentra el ateo con que no puede él vivir sin un propósito, mis hermanos. ¿Cuánto estuvimos en esa posición? Sin alguna cosa más grande que él mismo, en la que creer, en la que confiar, sin valores supremos, absolutos, a los que yo pueda seguir, honrar, y sin una causa a la que yo me pueda entregar, y si es necesario hasta sacrificarme. Entonces, ¿para qué crío hijos? Vieron que ahora casi nadie quiere tener hijos. Tiene que ver con esa cultura incrédula del ateísmo moderno. Porque los hijos necesitan, ¿qué? Sacrificio. ¿Sí me entiende? Ver primero. ¿Qué significa sacrificio? Es una palabra a veces mal interpretada. No más significa ver primero por él que por mí. Es sencillo. Eso es sacrificio. Entonces, vemos que todo eso se pierde cuando pensamos que somos parte de un universo abstracto sin un Dios personal y creador, y solamente somos parte del azar y de la casualidad. Puesto que no se puede entonces servir y creer en el único Dios vivo y vivir para Él, pues se inventan otros propósitos y metas menores, vamos a llamarlo así. Unos grandes y nobles se inventan así, y otros pequeños y no tan nobles. No los denominan dioses, pero también podrían, porque es lo que se convierten siempre al final. Siempre. No tengo propósito. Pero amo a mi hijo, que mi hijo sea un gran doctor, un gran abogado, mi hijito, y mi hijito, y mi hijita, y mi hijita. Y mi trabajo. Entonces, eso se convierten, en mi Dios. En el transcurso de la historia, las personas han hecho un Dios del sexo. Los griegos, ¿cómo lo denominaban? Diana o Afrodita. Diana es para los romanos, Afrodita para los griegos. En la historia podemos ver un Dios del alcohol. Los griegos lo denominaban Dionisio o Baco. Un Dios de la guerra, Marte, Apolos. Un Dios del dinero, un Dios del placer, de la fama, un Dios del Estado, e incluso un Dios de sí mismos, como muchos dictadores totalitarios, ¿no? Ahí están los Hitler, los Mussolini, los Pol Pot, los Mao Zedong, pues los Genghis Khan, los Alejandro Magno, y todos los que la historia secular le diga Magno o el Grande, téngalo por seguro que era un dictador totalitario. Fíjense, vemos cómo en la historia de la humanidad siempre las gentes idolatrizan eso. Vemos Alejandro Magno ahora después de tantos siglos. El Alejandro Magno que a los 18 años era general y que antes de los 30 años conquistó medio mundo, etcétera, etcétera. Pero pregúntele a alguien de su tiempo si era tan bonachón el muchacho. No, pues era un dictador, mataba por a diestra y siniestra, era un pervertido sexual, etcétera, etcétera. Fíjense, Napoleón nomás pasaron como 2 siglos y feria. Y todavía hay un concepto negativo de él, ¿verdad? Que estaba loco, ¿vieron? En los dibujos animados se lo interpreta como una persona loca.
Y peor Hitler, ¿no? Pero quién sabe dentro de 5, 10 siglos cómo los interpreten. Siempre les ponen ya después el grande y quedan como grandes personajes. Pero eran dioses en sí mismos. Al enfrentarse a las aparentes e incontables vicisitudes de la vida, lo que vivimos en el diario, el hombre de la calle, el hombre que no conoce de Dios, decide que todo es dirigido por el azar, cuestiones de la casualidad. Fíjense los evolucionistas, que son los científicos que estudian la vida y esto, etcétera. Los evolucionistas, tanto los de antes como los de ahora, mantienen que el azar es el responsable último de la aparición de los seres humanos sobre la tierra. El azar. Fíjense, otros adoptan la visión totalmente contraria, que los seres humanos somos máquinas predeterminadas y que el libre albedrío es una ilusión. El mundo antiguo también tenía un nombre justamente para esto, para que todo esté predeterminado, y tenía un Dios que lo denominaba el destino. Es cuestión del destino. El destino dirá cómo, bla, bla. Está todo predeterminado. Yo estoy predestinado a hacer esto, a ser grande. ¿Vieron las películas de los grandes hombres? Así decían. Nacen y él nació en la luna cuarta y en menguante y no sé qué. Y él estaba predestinado a ser grande, el salvador de tal nación. Eso es lo que dicen. O es una cosa, el azar y la casualidad, o es la predestinación. Siempre lo hacen un Dios con D chica. Por tanto, siglos de experiencia demuestran que la cuestión no es si creer en Dios o no creer en Dios, sino si creer en el único Dios verdadero que dice habernos creado es válido, o es una o varias de aquellas otras cosas convertidas en dioses sustitutos. Lo meten a Dios en la bolsa de muchos dioses. Es un Dios más, es una religión más, como todas las otras. Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, 18. En la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Ustedes síganme en la versión que usted tiene o aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. El Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuera habitada. Dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Yo no he hablado en secreto en algún lugar recóndito de la tierra. Yo no lo he dicho a la descendencia de Jacob, o sea, a los israelitas, que me busque en vano. Yo soy el Señor, el que habla con justicia y da a conocer lo que es recto. O sea, Dios no habla en vano. Lo que está escrito en la Biblia no es nada en vano. Todo tiene utilidad. Es útil. Y aquí mismo dice en Isaías, ¿para qué? Para justicia y dar a conocer una vida recta. Por eso, no importa en qué situación ahora usted esté, o un familiar esté ahora, o el que escucha esta predicación, es necesario escuchar y entender todas las opciones que tengo frente a mí. ¿Verdad que sí? Si tiene que ver con mi vida, con mi futuro, el de mi familia, con mi bienestar, vamos a llamarlo en términos modernos. Entonces, tengo que ver por todas las opciones que están enfrente de mí. Pero ¿qué hace el ateo? La Biblia, mejor la rechaza. Y caen en la trampa del diablo. Es necesario escuchar y entender. Y la opción 1, ¿qué sería? Pues creerle al Dios de la Biblia. Al que se presenta en su palabra, si uno la lee, como el único Dios verdadero, como acabamos de leer en Isaías 45.
El que dice, yo soy el que soy santo. Y la opción 2, ¿qué sería? Pues no creerle. Esas son las verdaderas dos opciones que hay en esta vida. Y no esos innumerables de dioses sustitutos que nos hacemos a lo largo de nuestras vidas. La opción de Dios 2 es no creerle. Pero miren, eso no nos hace ateos. El no creer a Dios no nos hace ateo. Ay, ¿cómo está eso, hermano? Sino, como veníamos diciendo, el no creerle a Dios, a fin de cuentas, nomás nos desvía nuestra confianza, nuestra fe a otros dioses sustitutos. Es todo. Según lo que vimos respecto a la historia de la humanidad, en alguna otra cosa o persona siempre vamos a depositar nuestra confianza, nuestra fe, siempre. O chéquelo ahora en su corazón. Comenzaremos, por tanto, estudiando a lo que se refiere la Biblia cuando habla de la santidad del único Dios verdadero. Lo crea o no que sea el único Dios verdadero. Escuche. Hasta un ateo podría encontrar atractivo, fíjense bien, atractivo comparar el carácter y las cualidades de este Dios con las deidades suplentes. Por supuesto, una vez que se admite la posibilidad de que los seres humanos hayamos sido creados por un Dios personal que es santo, entonces no tardará en aflorar luego, que en esa conversación la cuestión del pecado. Siempre, cuando se habla de santidad, luego viene el pecado, que es el segundo término básico y fundamental que vamos a estudiar, si Dios permite. Entonces, y acá viene la clave y el tema del día de hoy. El Dios personal que me creó, pero Él se presenta como santo. Y eso me confronta con mi pecado. Y ahí viene la relación. Él está poniendo ahí una raya. Como no es que Dios se quiera acercar a nosotros para salvarnos porque nos ama. Claro. ¿Recuerdan cuando en el monte del Sinaí Moisés subía? ¿Y qué le decía el Señor? Espérame, la tierra que pisas es tierra santa. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. No es cualquier cosa estar en mi presencia. Así que si te vas a presentar, quítate los zapatos y viente bien, Y nomás tú, porque los demás, si no, todos van a ser muertos. Entonces, no es que el Señor ponga una raya, una barda, porque si no es que está mintiendo o está diciendo la verdad, dice que nos acerquemos a Él y después se pone ahí su distancia. ¿O cómo está eso? No, Él quiere que nos acerquemos, Él nos ama, pero quiere que nos acerquemos adecuadamente al Señor. En la presencia de Dios debemos de estar de una manera adecuada. Eso significa, acércate, claro, acércate, tienes que acercarte, pero acércate de la manera que debes de hacerlo, porque yo soy un Dios santo, tu creador. Por eso el Dios único y verdadero nos enseña siempre de su santidad. Entender qué significa un Dios santo regirá nuestras vidas o para bien, si lo entendemos, o para mal, si no lo entendemos. De esto se trata la santidad de Dios, de cómo voy yo a presentarme delante de Dios, cómo yo me voy a relacionar con Dios. Y es una cosa que se ha trivializado tremendamente dentro de la iglesia. Ni siquiera estoy hablando de incrédulos. Dentro de la iglesia es lo triste. En donde ya le dicen, ay Señor, cúmpleme esto, y ya decreto y declaro y hago lo que quiero. Nomás ven al Dios amigo, que claro, Él es amigo nuestro. Pero primeramente es nuestro creador.
Y nuestro Creador, Él dice que es santo. Entonces es nuestra manera de relacionarnos con este Dios santo, siendo yo, un pecador. No se puede negar que para mucha gente la simple idea de este Dios santo resulta que desagradable, no le agrada. Y que cualquier referencia a su santidad les es escuchado como una amenaza. ¿Amenaza a qué? A su estilo de vida. Para ellos, esta gente que rechaza la santidad de Dios, Dios es un tirano. Mira, ni lo conocen, pero siempre vean cómo hablan. Ahí en YouTube hay muchos videos de ateos que hablan de Dios como un tirano. Ni lo conocen, pero hablan como, ay, es un tirano, un macabro, un pervertido. Nos restringe la libertad del hombre. Y al negarlo dice que nos vamos al infierno. Ay, Dios, este Dios no se puede hacer nada. Por tanto, se dicen a sí mismos que la idea de Dios, vamos a ponerlo así, la idea de Dios que tienen ellos en sus mentes es una religión. O sea, un concepto de principios de hacer o no hacer, de ir con la recompensa o con el castigo. Es todo lo que ellos ven. Cuando el Señor, ¿qué es? Es un Dios personal. Por eso dice el Señor, yo no quiero tus sacrificios. Quiero un corazón sensible a mí. No obstante, mis hermanos, todo esto va a contrastar, toda esta hipocresía atea contrasta notablemente con la forma en que las personas que aparecen en la Biblia experimentan a Dios. Y lo que estas personas que conocen a Dios, que han tenido una relación con Dios, piensan de una manera totalmente diferente de todas estas gentes. Describen a este Dios llenos, ellos están llenos de gozo, como todos los salmos esos. Y propagan ellos con entusiasmo todas las verdades y las virtudes de aquel que los llamó. Dicen ellos, este es un Dios magnífico, es un Dios grande. Los que lo conocen. Entonces cuando uno lee la Biblia, cuando empezamos a leer la Biblia, nos confronta un poco eso. Ay, estos exagerados. O el que escribió esto lo exageró. Y empezamos a ver, porque es normal. Nosotros no vivimos todavía las maravillas de Dios. No entendemos todavía cuáles son sus propósitos realmente. Entonces, cuando empiezan a hablar, se exageró el que escribió. O esas personas, eran muy sentimentales. Todos ellos, estos personajes bíblicos, siempre hablan del Señor con el temor de Dios. Recuerden. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, del conocimiento de Dios, es el temor de Dios. Es ese presentarse como Moisés, humillados, sacándonos las sandalias y sabiendo con quién estoy enfrente. Dios quiere que me acerque, pero acércate bien. Reconoce tu estado y quién soy yo. Es evidente que todos estos personajes bíblicos hablan en el temor a Dios, claro, en el sentido de honrarle, de tener un temor reverencial hacia Él. Esos no son sentimientos o emociones de una reacción cobarde o sumisa propia de los esclavos asustadizos. El patrón me va a golpear si no hago así. Volvemos al típico, no es una religión más. Céntrese en eso, mis hermanos. Es una relación. Y el Señor se revela como santo. Y de ahí parte esa relación. Por eso no son emociones de cobardía o estar asustados por el patrón, por mi dueño, sino esos personajes bíblicos es como una respuesta saludable de estas criaturas inteligentes, porque son seres independientes e inteligentes, así nos crió el Señor. ¿Ante qué cosa? Ante la majestad, el poder, la pureza del corazón de Dios, del Creador Todopoderoso, que tiene un poder ilimitado, pero también nos ama ilimitadamente. Entonces no lo pueden entender.
Es increíble cómo este Dios tan poderoso, nada que ver como en el mundo. En el mundo le dan un poco de poder a alguien y luego se ensoberbece. Luego la soberbia. Luego nos quieren enseñorear nuestras vidas. Pero este Dios no. Este Dios creó todo el universo, me creó a mí. Es el Dios único y poderoso, pero me ama. ¿Y cómo no exaltarlo? ¿Cómo no maravillarse? Fíjense, hasta estos científicos incrédulos, yo hablo de los científicos no porque estoy en contra de los científicos, sino que estos científicos, porque son los que escriben los libros, que muchos jóvenes y mucha gente los cazan y leen ese libro y quedan incrédulos. Esos científicos que no creen en Dios, a ellos cuando ven nacer a su hijo, se quedan maravillados por esa criaturita chiquita, con esos deditos, como los míos, pero en miniatura, con las uñas. Yo tengo las uñas así, como que de abajo. Cuando nacieron mis hijos, muchos tenían las uñas así. Y me dicen, ¡ay, mis mismas uñas! Miren, está bien bonito. Después yo lo veo, no están bien bonitos, pero bueno, va a mejorar. Pero nos sorprendemos, pero no nosotros porque somos cristianos, sino que todo el mundo, aunque no crea en Dios, se sorprende de esa creación nueva. No resulta sorprendente, por tanto, encontrar a hombres y mujeres en la Biblia, claro, animados y animando a otros de forma entusiasta, de forma bien alegre, gozosa. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para adorar su nombre en la hermosura de su santidad. Primera de Crónicas 16:29, creo que anoten este versículo. Primera de Crónicas 16:29 en la Reina Valera dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de mí. Ahí nos quiere el Señor, delante de Él. Él quiere que nos acerquemos. Él quiere una amistad, una comunión con Él. Y dice, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. No por miedo, sino por... O sea, ¿vieron cuando caemos de rodilla ante tanta magnificencia? Ante algo espectacular. Yo una vez lo he dicho, cuando estuve allá en Argentina, en Mendoza, en los Andes, las montañas en las cordilleras, habremos estado unos 3.500, 4.000 metros, yo creo, por ahí. Y fuimos de campamento ahí en la iglesia. Estuvo espectacular. Yo nunca vi un cielo tan estrellado. De hecho, parecía de día. Y claro, Salmo 19 venía. Yo decía, increíble. Me quedé viendo el cielo nomás durante horas, maravillado por la creación de Dios. Imagínese si la creación nos maravilla de esa manera cuando estemos en su presencia. Pero el Señor dice que podemos estar ahora en su presencia. Por eso debemos estar maravillados y no caer en la rutina del voy a la iglesia, me voy a mi casa, antes de dormir tengo que orar porque si no me regaña, se enoja y por ahí me vaya al infierno. Esa relación no es una relación, mis hermanos, eso es un yugo. Debemos entrar a la relación que el Señor quiere, pero adecuadamente. La santidad de Dios, por tanto, es en primer lugar una forma de describir la relación del creador del universo con el universo creado mismo y con todas sus criaturas vivas, incluidos su máxima creación, los seres humanos, nosotros, los hombres. Y esta santidad de Dios nos indica tres cosas. O sea, dijimos que la santidad de Dios es para relacionarnos con Dios, ¿no? Para entrar en una correcta relación con el Dios Todopoderoso. Bueno, nos indica tres cosas. Número uno, la santidad de Dios nos indica esto. Dios es distinto y se diferencia del universo. Yo sé que aquí, como nosotros predicamos sana doctrina, y los miércoles viene gente que tiene ya años en el Señor, pues esto se le hace bien normal. Pues hermano, pues es bien obvio. Dios es distinto y se diferencia del universo. Pues claro,
Está bien obvio, pero no es tan obvio en el mundo. Les voy a explicar. Número 1, dijimos, Dios es distinto y se diferencia del universo. No forma parte de su materia básica del universo. Dios no es una de sus fuerzas, ni siquiera la mayor de las fuerzas del universo. Nada que ver. Él, Dios, lo creó todo. Nada ni nadie le creó a Él. Él está por sobre su creación, por fuera de su creación y por dentro de su creación. Todo es de Él y para Él. Existía el Señor antes e independiente de todas las cosas, significa, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 17, me voy a ir un poco más rápido. En la Reina Valera dice, Colosenses 1, 17, Reina Valera, y Él, Dios, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Porque todas las leyes de la naturaleza Él las creó para que su creación ordenadamente siga funcionando bien. Ya sabemos que si la Tierra se alejara unos pocos grados del Sol, todos moriríamos congelados. Estaríamos bajo 100 grados aquí. Pero Él creó una magnífica precisión en toda la creación, para que todos los astros se muevan en sincronía perfecta. Y para que la naturaleza aquí también. Ya se entendieron cómo se llama panteísmo, ¿verdad? Hacer de Dios a la creación. O sea, la madre naturaleza, el Dios, el universo Dios, las fuerzas universales, o sea, todo ese tipo de cosas. O que la fuerza te acompañe. ¿Qué fuerza? O sea, de todo eso está hablando justamente de este primer punto que nos quiere decir Dios en su santidad. Se lo va entendiendo. Es importante que entendamos estos puntos. Vamos a estar mucho más aventajados de muchos cristianos que no entienden estos puntos básicos. Entonces Él, Dios, sostiene y mantiene y controla el universo. Nadie le sostiene a Él. Amén. Isaías 46, versículo 3. Isaías 46, 3. Lo voy a leer en la traducción viviente. Me voy rápido, perdón. Escúchenme, descendientes de Jacob. Le habla a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es. Los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a yo? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. ¿Conocen algo conocido a eso? Pura casualidad. Cosas del azar, como dirían los incrédulos. Versículo 7. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. ¿O vieron algún ídolo moverse cuando lo bajan? Cuando en las procesiones lo llevan, lo bajan ahí y queda ahí o no queda ahí. Queda ahí, ¿verdad? Ahí yo me acuerdo cuando iba de misionero a Talpa, bajaban me tocó una vez, ahí que bajaban ahí las monas, las monas ahí, las 7 monas decían. Y las bajan, y cuando bajaron, ahí se quedaron. Digo, ¿qué? Pues ya, ahí se quedaron, y a eso adoran. Ni siquiera se pueden mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtienen respuesta, dice la palabra de Dios. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. Esto es fundamental. ¿Qué pueden hacer ellos? No pueden rescatar a nadie de ninguna de sus dificultades. Versículo 9. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén.
Este es el Dios en quien confiamos, mis hermanos. Cuando leemos esto, digo, ay, Señor, qué bueno que estoy contigo, porque puedo confiar. Es un Dios confiable, porque tú eres fiel. No, miren, no es el Dios, nuestro Dios, no es el Dios más elevado de una jerarquía de ángeles, como otras religiones dicen que es. O póngale ahí, en vez de ángeles, dioses con D chica, que Cristo es el ángel no sé quién, o la suprema creación. No, Él es el supremo creador. Aunque a veces, bueno, ahí están los incrédulos llamando cosas diferentes. Ellos no pertenecen a la misma categoría, estos ángeles o los dioses que se crean las personas, que la misma categoría que Dios. Hay dos categorías: el creador y criatura o ser creado. Creador hay uno solo, como recién leímos en Isaías, un solo Dios, creador del universo y de todas las cosas, visibles e invisibles. Y todo lo demás, los ángeles poderosos, son poderosos los ángeles. El libro de Hebreos dice que son más poderosos que los hombres, pero no son Dios. Solo Él es el creador. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2. En la Reina Valera, Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué bonito, ¿no? Cuando sabemos la palabra de Dios, nos da, como aquellos personajes bíblicos, nos da paz, nos da gozo y nos maravillan delante de Dios. El segundo punto que nos indica la santidad de Dios para cómo relacionarnos adecuadamente con Él, el segundo punto de esta santidad de Dios es que Dios es el único creador del universo. El único creador del universo. Él no delegó, como han sugerido algunas religiones y sectas, Él no delegó la creación del universo y de la humanidad a un Dios menor o a un Dios menos poderoso. Dice la palabra de Dios en en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, el verbo por el que fueron hechas todas las cosas y sin el que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Era el mismo Dios, parafraseando ese pasaje. O sea, el verbo, ¿quién era? Dios. Y Él se hizo carne en la persona de Jesucristo. Pero Él es el Dios único y creador. La materia y el hombre no son productos de una segunda categoría. Escúcheme bien, porque eso es lo que significa cuando dicen Dios, el Todopoderoso, es santo y poderosísimo y no te puede Él crear. ¿Cómo? ¿Qué te crees? ¿Que Él te va a crear directo a ti? ¿Te la crees? No, mejor va a haber un Diosito que Él creó y ese Dios te va a crear. Porque santo es el Señor. No. ¿Dónde está escrito esto en la Biblia? Si no está escrito en la Biblia, es mentira. Amén. Entonces, fíjense las conclusiones que llegan ellos cuando dicen que otro lo creó. Que el arcángel Miguel los creó. Y que no sé quién los creó. La materia y el hombre, todo el universo material, ¿verdad? El que vemos, no son productos de segunda categoría, de una deidad de segunda categoría. Nosotros, la creación y más el hombre, tienen la dignidad de haber sido creados por el acto deliberado del único y santísimo creador de todas las cosas. Esa es la manera de entender quiénes somos. Fuimos creados como un acto ¿qué? Deliberado, con un propósito significa. Isaías 45:11 en la Reina Valera contemporánea. Isaías 45:11 en la Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios: así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Pregúntenme por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de las obras de mis manos. Yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todas sus estrellas. El Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma,
el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuera habitada. Dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Amén. El tercer punto que nos indica la santidad de Dios y nuestra manera de relacionarnos, el tercer y último punto que nos indica la santidad de Dios, es como creador del hombre, Dios tiene el derecho único y exclusivo a la adoración del corazón del hombre. El hombre desde lo más profundo de su corazón tiene ahora la obligación ¿de qué? De adorar a Dios, porque Él es el derecho habiente, vamos a ponerlo así, de recibir esa adoración, porque Él creó al hombre con un propósito. El hombre no solo fue creado por Dios, sino fue creado entonces para Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, en la Reina Valera contemporánea, es la adoración celestial. Y dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, los serafines, y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. No me pregunten, ay, ¿qué es un monstruoso? Miren, no me pregunten, Es la manera que el apóstol Juan tenía de ver esa visión, ¿verdad? Entonces, día y noche no cesaba de decir, santo, santo, santo. ¿Qué decían? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos. ¿Qué son los 24 ancianos? Pues dicen que representa al pueblo de Dios. Pues ahí ustedes nos ponemos en términos generales. Se postraban delante de Él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían. O sea, poner mi corona y tirarla adelante era un simbolismo desde la antigüedad de los reyes que se humillan ante un rey mayor, de decirle, tú eres mi Señor. Aunque yo soy rey, yo me subordino a tu mandato, a tu reinado, a tu imperio. Eso significa, y dicen estos que representan a la iglesia, los 24 ancianos, dicen, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Existimos por la voluntad de Dios. ¿Les cayeron el 20 en esto? Existimos por la voluntad de Dios. No somos parte de la casualidad del azar o una predestinación de un Dios menor. Existimos porque Dios quiere que existamos. Él me creó de sus propias manos, en forma simbólica, ¿no? De su poder, de su deseo. Su voluntad y deseo era haberme creado, tal cual como soy. Por eso dice en Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás, porque Él es digno de toda adoración. En eso reside la dignidad, mis hermanos, miren, porque ahora los derechos humanos y las asociaciones de no sé qué, el Ministerio de los Derechos Humanos, y qué sé yo, de que le inventan todo ese tipo de cosas en el Estado. La dignidad del hombre, ¿dónde reside, mis hermanos? Chéquelo bien. En esto reside, en adorar a este Dios, de haberlo conocido y saber quién es este Dios y poder adorarle. Eso reside la dignidad y la gloria del hombre. La vida y la obra humanas, al fin y al cabo, no carecen de sentido, mis hermanos, ni son absurdas cuando yo conozco a este Dios verdadero y vivo. Todo empieza a cuadrar, como dicen, ¿no? Toda mi vida tiene sentido ahora, cuando antes estaba vacía y no tenía ningún sentido y propósito. Ahora tengo esa dignidad de haber sido creado como el administrador de parte de, como siendo ser humano, ¿no? Como administradores de este mundo creado. Hacer la voluntad de Dios le proporciona al hombre la única meta que en último término es lo suficientemente grande como para satisfacer
Todo nuestro intelecto, nuestras emociones y todos los esfuerzos que dirigimos en esta vida es más que suficiente según la Biblia. También, y con esto termino, mis hermanos, también en esto reside, mis hermanos, la libertad del hombre. Adorar a alguien o algo que no sea Dios siempre termina degradando y esclavizando al espíritu del hombre. Siempre, no lo dude. O cheque esas personas que nomás trabajo, o nomás familia. Cualquier cosa que usted centre ahí nomás que no sea Dios, eso lo va a esclavizar siempre y va a degradarlo. Fíjense, nomás le voy a citar este ejemplo. Los primeros cristianos, mis hermanos, los que la sufrieron y se vieron en los coliseos romanos quemados ahí, vivos, viendo a su familia morir y ser devorados por animales, sufrieron el enfrentarse a un gobierno tirano, totalitario. En el Imperio Romano, ¿quién era la cabeza del Estado? El César. ¿Se acuerdan? El César. Entonces, ellos tenían que arrodillarse al César o si no, eran arrestados. Pero los apóstoles, fíjense bien, y con esta idea creo que terminemos la esencia de la santidad. Los apóstoles, fíjense, en medio de esa tremenda y horrible persecución, así como la están sufriendo algunos de nuestros hermanos allá en Medio Oriente y en China, los apóstoles le enseñaron a no temer al gobierno totalitario del César, sino a santificar a Dios, el Señor, en sus corazones. ¿En dónde? A santificar a Dios, ¿en dónde? En sus corazones. Dios es santo, aunque yo lo aborrezca o crea que no exista. Dios siempre va a ser, y Él es el Dios todo, pero es santo. Pero Él, como Pedro enseñó, santifiquen ese Dios, pero en sus corazones. Primera de Pedro 3:14 dice, dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro le está hablando a estos hermanos en Cristo que estaban siendo perseguidos tremendamente, muertos tremendamente. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, y aquí le está dando, imagínense Pedro escribiendo esto a estos hermanos. Le tiene que dar algo fehaciente, algo contundente para que ellos en medio de esa gran persecución y tribulación agarren gozo y paz en sus corazones. Y dice Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa es la manera del cristiano. Es en lo más íntimo de mi corazón donde ¿qué? Yo tenía que mantener siempre una conciencia de santidad, de la santidad de Dios, de su derecho único para que yo le adore. Y al recordar su santidad, mis hermanos, vamos a encontrar el valor de rechazar las exigencias de un gobierno totalitario. Ahora quieren meternos que un hombre puede ser hombre, mujer puede ser mujer, etcétera, etcétera. Destruyen el sentido del matrimonio. Todo eso nos quieren meter como algo normal, como algo totalitario, como aquel César hace 2000 años. Pero nosotros debemos ¿de qué? De permanecer en la santidad de Dios en nuestros corazones. Denominar santo a Dios, mis hermanos, significa esa referencia que debemos tener desde lo más profundo de nuestros corazones, de esa pureza absoluta e imponente de este Dios que extiende sus brazos y sus manos en amor a nosotros. Esa es la manera, mis hermanos, de nosotros también de poder permanecer en cualquier situación en estas vidas. Mis hermanos, ha pasado mucho tiempo, pero necesito cerrar con este pasaje. En el libro de Levítico capítulo 19, fíjense, con esto les va a ordenar bien este mensaje, que necesito que se entienda bien, que llegue a lo más profundo de su corazón, que no haya que repetirlo, bueno, aunque esté el video después, ¿no? El audio. Levítico 19, los voy a resumir. Dios ordena a su pueblo. En primer lugar, en Levítico 19:2, no lo busques, yo se lo leo. Levítico 19:2 dice, habla con toda la congregación de los hijos de Israel
y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. O sea, fíjense bien cómo lo amarra. Entonces, si ustedes después léanlo en su casa, Levítico 19. Entonces, les explica con gran detalle el Señor lo que significa ser santos en términos prácticos. Y van a ver, todo aquí van a ver que no hagan, no sean idólatras, que no se aprovechen de los pobres, de los débiles, de que, bueno, que pues hagan cómo presentarse los sacrificios, etcétera, etcétera. Da gran detalle de lo que significa ser prácticos en nuestras vidas diarias, en lo práctico. Y uno de esos términos, como lo cierra, ahora sí, en el versículo 18, aquí en Levítico 19, nos vamos a encontrar con un pasaje muy citado en el Nuevo Testamento. Versículo 18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y cuando Él dice yo soy el Señor, dice yo soy santo. Como a tú me necesito que me adores de esa manera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la santidad de Dios termina siempre en el amor, porque Dios es amor. Terminamos entonces en el pasaje de hoy. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. ¿Cómo es posible? Teniendo la santidad de Dios bien profunda en mi corazón, sabiendo lo que significa. Porque cuando se utiliza esta palabra de transformación en los evangelios, solamente hay una sola vez que aparece transformación, en el griego koiné. Y es cuando el Señor se transfiguró en el monte de la transfiguración. Es en el único momento que aparece la misma palabra, esta transformación, transformaos. De esa manera quiere que nos transformemos. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración cómo el Señor se transformó? Esa es la manera, mis hermanos, de vivir la nueva vida en Cristo, sin adaptarnos a lo que el mundo ofrece. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que todos los conceptos bíblicos que tú tienes ahí escritos en tu palabra santa, mi Dios, son para enseñarnos y guiarnos en esta vida, para que no andemos negociando con este mundo, sino que seamos como aquel día que tú te transformaste en ese monte de la transfiguración y se te vio con un esplendor y brillantez en tu cara, como cuando Esteban estaba siendo apedreado por hablar y predicar tu palabra, pero lo veían como con una cara de ángel. Como Moisés cuando bajó de tu presencia, bajó iluminado tu cara, iluminaba tan fuerte, irradiaba tanta luz que el pueblo no podía verlo a su cara. Y en aquel monte de la transfiguración tú tenías vestiduras blancas también, que representa a una vida pura en santidad. Tú nos mostraste ese camino, Señor. Y no es casual que la única vez que se menciona la palabra transfigurarse, transformarse, es en aquel día. Señor, así como hemos entendido y así como tú nos pusiste, no nos conformaremos a este mundo, sino nos transformaremos por la bendita y santa palabra que tú nos has revelado. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Hoy estuvo largo por su paciencia. Dios les bendiga.